Mariano Miró apenas existió en el norte pampeano durante una década. A partir de 1910, sus habitantes y los chacareros de la colonia cercana comenzaron el éxodo que significó el final de ese pueblo. Quienes debieron marcharse contribuyeron a la fundación de otras localidades cercanas. Lo primero que le pidieron cuando llegó mi abuelo fue de que tenían que todos los chacareros sembrar 50 hectáreas de alfalfa. ¿Te imaginas? Vamos a tomar 40 nomás chacareros, o sea, 50 hectáreas son 2.000 hectáreas de alfalfa. Eso era, dice, para el mantenimiento de los equinos que utilizaban para la arada y siembra. Y es ahí donde en 1910, en un principio, le informan que no les iban a renovar el contrato que tenían y que por lo tanto tenían que abandonar el lugar. Surge justamente eso en 1910, ¿no es cierto? Y en febrero de 1911 salen a remate todos los terrenos de acá del pueblo, quintas y chacras de Aguas Buenas o Hilario Lagos, y el 80% de esa población compra terrenos, se radica con los comercios, a excepción, por ejemplo, de Magio Verazategui, que ellos se radicaron ya en 1910, cuando tuvieron ese conocimiento. Magio le vende la parte de campo que ya habían adquirido con el socio acá cerca de Miró. Él compra campos en Alta Italia y funda Alta Italia y la estación Alta Italia. Lo mismo ocurrió con el otro almacén La Estrella, Marcelino Reynoso, también compra campos en Alta Italia y se instala allá, incluso con una explotación de cantera. El pueblo fue abandonado paulatinamente, pero fue abandonado para que el terreno se utilice para producción. Entonces tuvieron que dejarlo, digamos, lisito para que se pueda cosechar o tirar animales, no importa. Entonces, digamos, lo que hicieron fue desarmar, se llevaron todo lo que pudieron y derrumbaron las paredes, y lo que quedó fueron los cimientos, estos que te digo. Una de las cosas, de las pruebas que hicimos para ver este tipo de cosas fue con el nivel óptico, que es algo que sirve para medir profundidades y para medir distancias, entre otras cosas. Nosotros tenemos un nivel 0 arbitrario artificial, que en el caso nuestro es el molino, porque es el punto más alto. Y medimos, por ejemplo, dónde encontramos un muro. Bueno, qué diferencia hay entre el muro que encontramos, ¿no?, el techo del muro, y la estación, que sabemos que es original. Y había un poco más de 1 metro de diferencia. Entonces, digamos, y ese muro tenía 60 de profundidad. Entonces sí, tendremos por lo menos 1 metro de sedimentos en algunas zonas, seguramente. En 1908, en un galpón que había cedido a la familia Bruneto. Y es otro dato también, un antecedente que lo tuve de casualidad en el año 1985. Acá Francisco Torillo Fernández, Pichón, estaba haciendo el libro Apuntes para una nostalgia, pueblo de Aguas Buenas. Y no podés hacer la historia de Aguas Buenas sin retrotraerte a Miró, que es el inicio, digamos, de todo esto. Así que él en esa oportunidad entrevistó a un señor que ya tenía también 85 años, y hablando de Miró le dice: yo fui alumno fundador de esa escuela y el maestro era un catamarqueño llamado Juan Peralta, porque ese dato no está ni en el Ministerio de Educación de la Nación. O sea que fue a través de verbal que nos enteramos de esa situación, ¿no es cierto? Y la escuela, se presume que en 1912, al desaparecer el pueblo y toda la colonia, se cerró por falta de alumnos. Prueba de ello que esa escuela era número 57, y en agosto de 1914 ese número se lo otorgaron a la escuela de General Pico, que está sobre la calle 9. Tiene el número ese 57 de esa escuela. Luego se reabrió en el año 1930, ya como escuela rural. Y ahí tuvo sí el primer maestro, que era Félix Ramallo. Después siguió Jorge Mini. Este maestro sí le dio mucho impulso a la escuela, incluso logró que se hiciera el actual edificio, que antes no existía. Y eso fueron demoliendo todo, porque eran, digamos, de fácil remoción. Sacando, por ejemplo, el almacén La Estrella o el Alta Italia, que eran de materiales, las demás eran de chapa y madera. Y eso demolieron todo. Demolieron y se trajeron las pocas pertenencias que pudieron, otras quedaron ahí. Por eso hace 4 años, cuando vinieron los arqueólogos, ahora el año pasado salió una nota en Tiempo Argentino donde dicen que se descubrió en La Pampa un pueblo tapado por la soja y que se desconocía toda. No, los de acá los conocemos todos. Está bien que ahora quedamos los nietos de aquellos pobladores.
Mariano Miró hoy es un acto de fe. Donde supo haber una población, actualmente no existe nada, salvo lo que ha quedado enterrado. Vestigios de lo que puede considerarse un pueblo fantasma. Sí, se llaman pueblos fantasmas o ghost towns en inglés, hay mucho trabajo al respecto. Hay muchos pueblos que tienen también una vida asociada a alguna cuestión productiva, en Chile, por ejemplo, los pueblos mineros chilenos son muy comunes, estos pueblos que son abandonados. En el oeste de Estados Unidos hay un montón, digamos, ellos son los que acunan este concepto de pueblo fantasma. Digamos, son pueblos que están en general ligados a alguna producción en particular, o alguna mina, o la explotación de algún producto en particular. ¿En Argentina puntualmente? En Argentina hay varios, sí, hay varios, pero no en este sentido de que esté tapado por la soja como está Miró. Digamos, incluso en la provincia de La Pampa hay otros pueblos abandonados que no prosperaron, digamos, y ves los cimientos o ves algunas paredes, como por ejemplo en Chamaicó, que es la misma línea casi llegando a San Luis, o algún otro que se me pierde ahora, pero sí, digamos, el tema de Miró es que vos estuviste y que vos estás ahí parado y es un acto de fe si yo te digo que hay un pueblo donde vivieron casi 500 habitantes, porque la verdad es que no se ve nada. Entonces en otros de estos casos sí hay cimientos, sí hay alguna construcción derruida, entonces uno se puede imaginar cómo era. En cambio de Miró no queda nada en pie. En principio es un pueblo, la verdad que poder excavar un pueblo entero es un placer, es un honor, porque no es algo que uno como arqueólogo excava habitualmente. Además, algo que a nosotros nos parece súper interesante es que Miró es un pueblo que en términos actuales no prosperó. Es un pueblo que estuvo vivo durante 10 años y estuvo enterrado 100 años. Entonces nos parece interesante también contar esas historias de estos pueblos que no pudieron, digamos, llegar a cumplir el centenario. Muchos de los pueblos de la región están cumpliendo 100 años o han cumplido 100 años en este momento, en estos años. Todos tienen su librito de los 100 años, nosotros los tenemos también. Y Miró no tiene el librito de los 100 años porque nunca llegó a cumplirlos. Entonces nos parece esta particularidad, ¿no?, de poder contar la historia de un pueblo que no prosperó, pero no desde el lugar del fracaso, sino desde el lugar de contar la historia de estos pobladores que venían con toda la expectativa, armaban un pueblo y que probablemente luego de 10 años se tuvieron que levantar y retirarse y armar y fundar lo que hoy es Hilario Lagos, que era Aguas Buenas, fundar Alta Italia, que sí sabemos que existen porque hoy están en pie. Entonces nos parece como una de las características fundamentales que tiene Miró es que es eso, que es un pueblo que no sobrevivió hasta hoy. Entonces, bueno, nos puede contar, digamos, la historia de los pueblos que sobrevivieron, más o menos la conocemos. Bueno, también está bueno ver qué pasa con los que no. Poco a poco, la historia del pueblo, que duró de pie una década, es rescatada por los historiadores locales y los arqueólogos de la Universidad de Buenos Aires. Un pasado que se construye con la memoria de muchos expobladores. La gente se acerca, que es lo que a nosotros más nos interesa y más nos gusta. Entonces vienen y nos cuentan historias de gente que vivió ahí o mi abuela. En principio estamos rastreando algunas historias. Una de las historias bien firmes que tenemos es Ramón Campaño, que su papá vivió ahí. Ramón vive en Embajador Martini ahora, tiene 80 años, pero es un joven de 80 años. Y su papá vivió, por ejemplo, en Miró unos años. No vivió los 10 años de Miró. Vivió 3 o 4 años en Miró. Entonces para él también, él fue al sitio ahora en mayo cuando nosotros estuvimos. Lo entrevistamos a él primero en su casa en Martini y fue al sitio ahora cuando estuvimos. Y él estaba muy emocionado porque era el pueblo donde digamos, había vivido su papá, por ejemplo. Y eso sí encontramos algún descendiente. Es un trabajo muy a largo plazo, porque empiezan a aparecer. Otra cosa que tenemos ahí también para hacer, que es muy linda, nosotros tenemos un Facebook que se llama Arqueología del Norte de la Pampa, y una página web que es Arqueopampa Norte, donde subimos los materiales y todo eso.
y apareció una persona que nos ubicó por el Facebook que tiene una foto, que él rastreando la historia de su familia, le mandan desde Italia una foto de estas fotos hechas de las fotos de familia, ¿no? En estudio, digamos, con un fondo y una planta y no sé qué, fechada en Mariano Miró. Entonces se ve que esa familia vivió en algún momento en Mariano Miró, se sacó la foto, el fotógrafo al parecer sería de Villegas, entonces podrían ser estos fotógrafos itinerantes, ¿no? Que iban por los pueblos, y entonces sacó la foto y desde Miró, esas fotos contando, hablan de las cuestiones familiares, que nació el primo, que cómo se llama, que no sé qué, viajó a Italia esa foto para los parientes de Italia, y una copia de esa foto volvió, no a Miró, digamos, esta persona vive en Mercedes, en Provincia de Buenos Aires, pero esa misma foto, digamos, nos parece como interesante esto que te decía de los objetos, volvió a Argentina. Entonces cuando él vio a Mariano Miró, nos parece como otra cosa interesante que tenemos ahí, tenemos que ir a entrevistarlo. Además es historiador, entonces como que está muy entusiasmado con la historia, pero nos parece como lindo. O sea, Miró empieza a aparecer en el relato de la gente, empieza a aparecer en las fotos, digamos. A Ramón, por ejemplo, nosotros lo fuimos a entrevistar porque él había hecho la historia de su familia, ¿no? Su papá eran 3 hermanos que vienen de Italia, entonces él hizo el recuento familiar, y nos sentamos a charlar con un grabadorcito, sin decirle nada, y él empezó a hablar de Miró. Y dijo, mi papá estuvo en un pueblo, bueno, no lo van a conocer, dijo, porque es un pueblo abandonado, y empezó a hablar de Miró y nosotros no lo podíamos creer que estábamos con el hijo de alguien que había vivido en el pueblo que estábamos trabajando nosotros, por ejemplo. Ahí va, y Miró va apareciendo, se las rebusca de alguna manera para aparecer. Diario La Arena. 80 años. Siempre la mejor información. Con Banco de la Pampa, seguí disfrutando siempre más beneficios. Con nuestras tarjetas de crédito Caldén Mastercard y Caldén Visa, aprovecha estos descuentos. 20% en farmacias los miércoles, en librerías los jueves y en vinotecas los viernes. Además, 10% de descuento en pasajes terrestres los viernes, sábados y domingos. Y todos los días en restaurantes y peluquerías. Con nuestras tarjetas de crédito, siempre más beneficios. Consulta condiciones legales en www.bancodelapampa.com.ar. Vigencia hasta el 30 de junio de 2015. Banco de la Pampa.